otras dependencias de la universidad o de otras instituciones, les doy la más cordial bienvenida a la Facultad de Biología. Siéntense en su casa. La semana pasada tuve la oportunidad de estar aquí con estudiantes en la materia de fisiología vegetal y les comentaba que a los directores nos hacen la vida mucho más fácil cuando hay profesores, investigadores que tienen una gran iniciativa en eventos como estos que están orientados no solo a los estudiantes sino al público en general, porque es una oportunidad única para enriquecer nuestra formación, para intercambiar ideas, y qué mejor con expertos, y qué mejor el día de hoy en un tema que nos interesa no solo a los biólogos, a muchos otros profesionistas que están trabajando en este tema de cambio climático, sino a la sociedad en general, ¿no? Y qué mejor poder compartir el día de hoy dentro de este simposio que organizó un cuerpo académico que además es ejemplar porque es un cuerpo académico que está formado por profesores investigadores de diferentes dependencias, no solo de la facultad, entre ellos el doctor Cuauhtémoc Sáenz Romero y el doctor Arnulfo Blanco García, que ustedes conocen aquí de la facultad. Este simposio sobre ecología, genética y restauración de recursos naturales ante el cambio climático, yo vi el programa, es un programa muy interesante, muy multidisciplinario, hay muchos temas de interés, y pues está engalanado el día de hoy con la presencia muy grata del doctor Csaba, que nos acompaña desde la Universidad de Sopron en Hungría, quien ha trabajado estos temas de manera muy intensa desde hace algunos años. Y como lo más interesante no es lo que yo vengo a decirles, sino que nos viene a platicar el doctor Sopron, le voy a pedir más bien al doctor Cuauhtémoc Sáenz, que conoce muy de cerca la carrera académica y el interés de las investigaciones que ha hecho el doctor, pues que les dé un breve panorama, una breve síntesis de sus méritos curriculares y de las áreas de investigación. Felicidades, de verdad, les agradezco a los organizadores por este evento tan interesante y bienvenidos de nuevo. Que disfruten mucho esta charla. Agradezco enormemente a Eduardo Tena la hospitalidad de este evento. Carlos Tena y otros Eduardos. Bueno, entonces agradezco, Carlos, y a los miembros del cuerpo académico, Leonel y Arnulfo, que han trabajado muchísimo para este evento. El doctor Csaba Matías es un apellido, aunque suena Mateo o Matías. Está en la Universidad de Sopron en Hungría, está en el oeste de Hungría, pegado a la frontera con Austria, muy cerca de Viena. De hecho, para venir aquí voló desde Viena. Y él es ingeniero forestal y maestría en ciencias forestales de la Universidad de Dresden, en Alemania. Pueden hacer sus preguntas en español, él entiende bastante, yo puedo auxiliar, pero también pueden hacerla, además de húngaro, que es muy difícil. El doctor habla, perdón que lo diga, habla latín, alemán, ruso, inglés muy bien, un poco de francés y un poco de español. Ustedes pueden escoger la lengua que quieran. No es verdad. Yo lo he oído hablar en todos esos idiomas. Solo el húngaro no entiendo nada, tampoco. Entonces, tiene un título de ingeniero forestal y maestría en la Universidad de Dresden, en Alemania, y un doctorado otorgado por la Academia de Ciencias de Hungría. Es miembro, digamos, de número de la Academia de Ciencias de Hungría. Esto es importante porque hay un número limitado de miembros de la Academia y solamente puede haber un nuevo miembro cuando alguien fallece de los miembros que hay, y él es uno de los miembros distinguidos de la Academia. Y yo lo conocí por sus publicaciones, porque él es pionero en detectar cómo está ocurriendo y cómo va a ocurrir la degradación de los bosques debido al cambio climático. Una de sus publicaciones más importantes es la que está proyectada ahí, es una página en Nature. Ustedes saben que es extremadamente difícil publicar en Nature, en donde él identificó cómo va a ser el proceso de degradación forestal con lo que él llama el límite exérico. El límite exérico o límite seco es una especie que se distribuye de manera normal
Por ejemplo, si está en una montaña, el límite inferior, la especie está limitada en su distribución por la sequía. No puede estar a menor altitud porque es demasiado caliente y seco, entonces llega hasta donde puede reproducirse y competir. Y en la parte superior de la montaña está limitado por temperatura típicamente, no puede estar más arriba porque es demasiado frío. Entonces, la muerte de árboles debido al cambio climático está ocurriendo y va a ocurrir más en el límite inferior porque el clima se está subiendo en la montaña hacia arriba. Los árboles, pues como saben, no pueden caminar, se quedan donde están y tienen un clima, están sujetos a un clima para que ya no están adaptados y no pueden más. De eso trata este artículo. Si no lo tienen, me pueden escribir un correo, se les hago llegar, tal vez se puede bajar en un ResearchGate o algún lado. La fotografía de la derecha es Sopron, Chopron, no sé cómo se pronuncia. Chopron. Tuve la enorme fortuna de ser invitado por el doctor Chava a dar una conferencia en su universidad y es una localidad bellísima. Se los digo para que si van a Europa vayan a Viena y luego a Sopron y Chopron. Eso. No quiero quitar más el tiempo, vamos a pasar a la plática. So I'm going to translate. Give me the second. Okay, you have. So, buenos días. Amigos, you have seen the title, and I would like to capitalize on the title. Why we are talking about trees? Quiero explicarles por qué, la razón de ese título. I'm talking about trees because I'm a forester. I don't know anything else. I just know trees. Soy un forestal, entonces solo sé de árboles, por eso voy a hablar de árboles. Why I am want to talk about trees? Because trees are very special organisms. ¿Por qué voy a hablar de los árboles? Porque los árboles son organismos muy especiales. Because they are sedentary, they cannot move anywhere, and they are very long-lived. Son sedentarios, no se pueden mover y viven muchos años. So they keep on the spot, and all the environmental effects which are fluctuating all the time, changing, all this happening to them, they cannot escape. So you see the impact of every environmental factor on them because they are staying on the spot. They cannot escape anywhere. Como están ahí en un lugar fijo, no se pueden mover, todos los cambios que suceden en el medio ambiente los resienten y podemos ver sus efectos en ellos, porque no tienen a dónde escapar. So basically they are an ideal object for biology. Son objetos ideales para el estudio de la biología. Why is it that biologists are not working with forest trees? Porque algunos biólogos no están trabajando con árboles. Because they are also very difficult. They are simply too big. Es difícil trabajar con ellos porque son demasiado grandes. They do not fit in a Petri dish. No caben en una caja de Petri. And you know already, to establish an experiment needs at least 2 or 3 years to get the seed. Se refiere a Erika, estudiante de doctorado de nuestro instituto, que estableció un experimento que vimos antier de Pseudostrobus en la mariposa, en la reserva de la mariposa monarca, que requiere 2-3 años de trabajo. And I'm very concerned that she has 2.5 years still running, and maybe it will not be enough to get the very first results. Y le quedan 2 años y medio de doctorado a Erika y a lo mejor no alcanza el tiempo de tener los resultados que quisiéramos. So it's a problem. It's very long-lasting issue. Es un problema de longitud de tiempo serio. But this is also very important because foresters are exceptional in that way that they are thinking ahead 100 or hundreds of years. Y este hecho de la longitud de vida de los árboles obliga a los forestales a pensar en largo plazo. That's why the people most concerned, in my country at least, most concerned about climate change are foresters. Eso hace que los forestales sean los más preocupados por el cambio climático en su país. Of course, forests is also an emotional issue. Los bosques también son una cuestión emocional. Having or not having forests. Tener o no tener bosques es una cuestión emocional. And this is the other point why I want to tell you something about trees, what we can learn from trees. Por eso quiero hablar más de los árboles. Because the problem is the present public
public thinking is very emotional oriented and intuitively oriented, so their attitudes are not necessarily based on natural sciences, but much more intuitive way. Debido al valor emocional del bosque, la gente tiene ideas intuitivas y emocionales acerca del bosque y no necesariamente basados en hechos. And I think we need your help Necesitamos su ayuda to collect more data, para tener más real datos, data about trees, because they teach us how nature is in reality. porque esos datos que ustedes obtengan nos permite entender cómo funciona la naturaleza. So this was the introduction. Esto es la introducción. I forgot to say, excuse me, Professor, I really appreciate my invitation here, but even more I appreciate that you are serving as a translator. Gracias por la invitación y gracias por el traductor. We are good friends, I may say, and that's why I accepted. So Gracias. let's move on. I don't want to talk about this. Everybody knows this. So Todo el mundo sabe esta información, no quiero hablar mucho de esto. about extinction, migration, and all these issues, loss of diversity and all this. Acerca de extinción, migración. This is Prometeo. You know Prometeo? ¿Conocen He is ustedes the de mythical Prometeo? figure who brought the fire to man, which means he brought the knowledge to man, how to work with science. So basically, he is the father of science for us, and what he says, he is cursing us. Eat what you have cooked. What we have cooked? This. This happened 2 years ago in Canada. Sorry. Prometeo es parte de la mitología griega, es quien llevó el fuego al hombre y es una metáfora para decir que es quien llevó el conocimiento al hombre, y eso implica una especie de maldición, ¿no? Porque el conocimiento implica una consecuencia también, algo así. Es free translation. Yeah, okay. I like it, I think it's so. ¿Y qué es lo que hizo el hombre con ese conocimiento que trajo Prometeo? Bueno, estos los incendios forestales que están viendo. 2.600 casas quemadas. These are our sins. They have caused to nature. Esos son nuestros pecados que hemos hecho con la naturaleza. So we try to escape. What possibilities do we have for escaping? ¿Qué posibilidades tenemos para escapar? We say similar things with climate change happened in geological times, numerously. Podríamos decir, muchas cosas han pasado con cambios de clima en etapas geológicas anteriores. Cambio de clima. This is invented by the Chinese. El cambio climático fue inventado por los chinos, a lo que dijo Donald Trump, Invented by the CO2 mafia. inventado por la mafia del CO2. And now comes the biological or ecological part. Pero ahora veamos la parte ecológica. Eco-psychology, whatever it is. This should be a science, I don't know. ¿Qué han hecho So los these ecos? people think that nature works like the ideal human society. Hay quienes piensan que la naturaleza funciona como una sociedad perfecta. Sociedad perfecta. That means everybody is friend. Cada quien es amigo de otro. We are solidary with each other. Somos solidarios unos con nosotros. So we just have to keep peaceful and everything will be all right. Y si mantendremos todo en paz, todo estará magnífico. Yeah. Basically, in practice, this means in such a serious situation we have now, the best solution is to let nature be as it is. Entonces, Get out from nature. Let it. si todo funciona de esta manera tan ideal, lo mejor es hagámonos para atrás y dejemos que la naturaleza resuelva los problemas, porque lo hace de manera ideal. Entonces dejemos a la naturaleza sola. I don't say that some things of what I have written here is not right, No estoy diciendo que todo lo que está aquí es falso, but it is not the whole
pero no es toda la verdad. Like mutual cooperation. Every forester knows. He is planting, for instance, on 1 hectare, 2,500 plants. En cuanto al mutualismo, todos los forestales saben que si plantan en un lugar 2.000 árboles, They don't help each other. You will have to remove the half within 5 to 10 years. los árboles no se quieren entre ellos mucho porque va a haber competencia, entonces hay que remover algunos. Until they reach maturity, maybe there will be only 250 out of the 2,500. Cuando alcance la madurez vamos a tener al final solo 200 árboles por hectárea de los 2.000 plantas que plantamos al principio. This mutual help has limits. Así que esta ayuda mutua ideal de organismos de naturaleza pues tiene sus límites. I could say same things about optimal adaptation and equilibrium. I think you have learned in ecology about this equilibrium in natural systems, but public thinking still intuitively thinks that nature is somehow in equilibrium in every respect. You know that there are many limitations to that equilibrium. Esta idea de perfección se extiende también a la idea de equilibrio y la gente piensa que la naturaleza, si no la tocan los hombres, está en equilibrio. The most dangerous is that you think if you would say, foresters, keep out of the forest, everything will be all right. De manera que mucha gente piensa, forestales, sálganse del bosque y entonces todo estará bien. You don't know that there are invisible things which influence the well-being of forest trees, of the forest. Pero hay muchas cosas invisibles que determinan qué árbol va a estar bien y cuál no. Just as an example, in my country, in the last 20 years, we have got more new insects influcting from the south, new species of insects, about 40 or 50 in the last 20 years. It is more than in the last total century. So it's rapidly increasing. Nosotros estamos viendo en Hungría que en las últimas 2 décadas se ha incrementado el número de especies, en 2 décadas más que en todo el siglo anterior a las últimas 2 décadas. Professor Tena works in a diversity of insects. His specialty is diversity de insectos, Y esos insectos vienen del sur hacia Hungría. And the insects move very fast because they can fly and the wind is taking them away. So you don't have to do anything. They will change the community by their presence. It's the same with the genes. You don't see the genes, but the genes are flying there by the pollen, by the insects, carried by the insect, and they change the genetic content of the species also. Este rápido cambio en la comunidad de insectos, en la comunidad de especies de insectos, se debe a su capacidad de moverse, porque vuelan y porque son arrastrados por el viento. Y eso mismo pasa con los genes. Los alelos pueden viajar grandes distancias y rápidamente a través del polen que es dispersado por el viento, con la diferencia de que no podemos ver ese movimiento de alelos. And then we haven't spoken about the most serious threat to humans and to trees and to any individual. This is the change of the climatic Y conditions, todavía no hablamos de la mayor amenaza que es el cambio climático, which is also invisible. And to some people it may look like not so important. que es en cierta medida invisible y mucha gente pensaría que no es Professor importante. Science just recently said in the press conference that during the last century you had a change of 0.8 Celsius degree increase. En una conferencia de prensa que tuvimos más temprano mencionamos que ha habido un cambio de más o menos 0.8 grados media anual de temperatura. Ya está. So that means a little bit move up the thermostat. Entonces movamos un poquito el termostato del aire acondicionado el día. I don't know the situation here, but I tell you about my country. 0.8 degrees is the difference between the main vegetation zones in my country. So 0.8 means you are in a different zone. Para Hungría, que tienen zonificado el país en unidades ecogeográficas, las zonas están delimitadas por intervalos de 0.8.
grados. Entonces un cambio de punto 8 significa pasar a la siguiente zona. Okay. Es que venimos de una conferencia en Durango y había un ruso que se llama Dimitri, que es tremendo psicólogo, no oía nada porque no se da cuenta y nadie oyó nada, y sus diapositivas tenían leyendas en ruso, en alfabeto cirílico. Entonces de momento le digo que lo aleje, pero no tanto como Dimitri. So, after Professor Science had introduced me, I think it is not important to explain this figure because everybody knows that what is Zerich limit meaning and what is thermic limit. I use these terms. I don't like the use which are connected to migration, like trailing limit and or lower limit. I think the Zerich limit expresses that is about moisture, first of all. It is, of course, thermic element because moisture, higher temperature means higher evaporation, but it's basically the presence of moisture or absence of moisture is determining this limit. And I will exclusively speak about this limit. No voy a hablar mucho del término Zerich limit, límite xérico, porque ya lo expliqué yo en la introducción, pero le gusta usar ese término porque hace una énfasis el concepto en el asunto de la disponibilidad de agua y los efectos de la sequía. Hay otros autores que usan, en lugar de límite xérico, usan el borde de la retaguardia, que es un contexto de migración, ¿verdad? Las poblaciones están migrando y la retaguardia es la orilla de atrás, ¿no? de las poblaciones que se van quedando o van avanzando. Entonces a él le gusta este enfoque sobre la cuestión del estrés por sequía, más que un enfoque desde la perspectiva de la migración, y por eso usa ese término. Just two pictures about the upper limit. I traveled to the Ural Mountains in Russia. It is the frontier between Asia and Europe. I went there because this is an area nearly without populations. Bashkirs are living there. You don't even know such a nation exists. Bashkir, and ethnic. Bosch, que dijo, es un grupo étnico que vive ahí. Los Urales son, digamos, la frontera natural entre Europa y Asia. Y es un área con muy poca población. The vegetation, the vegetation situation was photographed by a Russian lady in 1929, and I visited exactly that place in 2006 and looked at it, how it changed. You see a certain change in these 80 years. Ustedes pueden ver los cambios en los últimos 80 años. Yeah. I went there because there is no grazing, because anywhere in Europe and even in America it is a problem with vegetation zones that, for instance, the upper zones are pushed down because of the grazing in the high mountain, high elevation. There is no grazing. Look at this, it is much better to see that it is really an upward movement, but because the temperature change was 1 degree, it should have moved 150 meters upward, and it moved only 60. Of course, you don't see the horse disappeared, but you see the stones in the mountains, that it is exactly the same place where I went to make the photo 80 years later. So it is a lag. No puse atención, entonces no voy a traducir todo, pero que el cambio climático ha sido de 1 grado y la vegetación, para mantenerse acoplada al clima, debió de haberse movido 150 metros altitudinalmente hacia arriba y solo se movió 50. I want the interference with you, not the microphone. So this whole situation is a global problem. It's not a problem of Mexico, not a problem of Hungary. Morocco was a place where I was going
in the late 1990s and seeing this, but I show you a different one. This is este problema de la velocidad a la que se debió haber movido el bosque, pero la velocidad, la discrepancia entre la velocidad a la que se debió haber movido y a la que realmente se está moviendo, esa discrepancia es un problema global. La diapositiva anterior es en Marruecos, donde fue a final de los 90s. Yes, and I wasn't in Mongolia, but I sent a colleague there because they got a big problem with insects. And my colleague went there for some consulting. Yo no fui a Mongolia, pero mandé a un colega porque les pidieron ayuda de que había una mortalidad masiva de árboles, aparentemente por insectos. El larches, Drying larches, es Larix, es una género es Larix orientalis, ¿no? Larix occidentalis está en Canadá, orientalis en Asia. Es una conífera que no tenemos en México, súper rara, porque es caducifolia. O sea, tira las hojas, es una conífera que no está siempre verde, sino tira las hojas en el otoño. Yeah, what he has seen are thousands of hectares ruined by an insect. It's also a bark beetle. Hay miles de hectáreas de árboles muertos por escarabajo descortezador. And based on our experience, he tried to explain the problem is because they are spraying. Entonces están asperjando insecticidas. Spraying and spraying and spraying. Una y otra vez asperjando. This doesn't help because it has nothing to do with the insect. It's the climate which is changing. Pero el problema real no son los insectos, sino el cambio climático. And I did not bring photos from Northwest America, like British Columbia, where tens of millions of hectares are already dying because of insect attack. And it's not the insect which is destroying them, it's the climate. No tengo fotos del noroeste de Estados Unidos y Canadá, pero ahí hay decenas de millones, decenas de miles, decenas de millones de hectáreas de árboles muertos. More than 10 million hectares, certainly more than 10 million hectares. Ciertamente más de 10 millones. Yeah. So, por insectos, sí. Yeah. Dendroctonus nicans, for instance. No es la especie de Okay, I do not want to talk too much about this problem because it was already, as far as I know, touched in some lectures of Professor Steins, that on plains this climatic shift is happening much faster than on mountain slopes. Esta tasa de cambio ocurre más rápido en sitios planos que en montañas. The difference between plain and mountain gradient is 3 magnitudes, not 3 times, 1,000 times. La proporción del cambio entre altitud contra latitud es de 3 órdenes de magnitud. No 3 veces más, sino 3 órdenes, o sea, es 1000 veces más. Es decir, 1 metro en altitud equivale a 1 kilómetro de movimiento hacia el norte. This is just a picture of the past, recent changes of the forest zones in my little speck of country. It's maybe of the size of Michoacán. Este es el cambio en las zonas climáticas de Hungría, es del tamaño de Michoacán, más o menos. The dark green ones are the moistest forests. They are dominated by beech. El verde oscuro son las zonas más frías y húmedas, dominada por beech, fagus silvática. You see the changes in 20 years in climate. Ustedes pueden notar los cambios en 20 años. What is interesting, what is in the future. What is exceptional, a new zone is appearing. No trees at all. Steppe. Contemporary. Reset. La diapositiva anterior era cambios observados, y esto es proyectado a clima futuro, donde hay clases de clima que no existen actualmente, que es la estepa, el café oscuro.
So imagine a forester sitting on the llanuras. This is a great plain, and this is a small plain. Sitting and having a forest somewhere here. He asks me what to do, and this is our research problem now. It's not about writing a scientific paper. The question is a very practical one. Imagínense un forestal que está sentado en el centro sur del país, rodeado de un bosque, ve estas proyecciones y le pregunta a Shaba Matías, ¿qué hacemos? Y no es un asunto de publicar un artículo, es un asunto de qué vamos a hacer. To make, I think nobody is in the room who has not seen such papers and maps with shifting zones. It's very nice to draw such zone changes or zone shifts on the computer. Todos hemos visto y han visto publicaciones de este movimiento de los hábitats climáticos. Es relativamente fácil entenderlos, verlos y hacerlos a cierto punto, cómo se mueven las zonas climáticas en las proyecciones de cambio climático. This is very, very impressive Es and impresionante, instructive, instructivo, but in practice it's looking like this. pero ¿cómo se ve esto en la You realidad? have to cut your trees, and then you try to leave living parts back, and they will there next year. Pero en la práctica, ¿cómo se ve? Bueno, tienes que cortar los árboles que ya están muertos, dejas árboles que todavía no están muertos y los dejas porque están más o menos, y pasado un tiempo ya están muertos también y los tienes que cortar, y va avanzando este límite. So what you see here is the pushing this species on the xeric limit back. This direction. Es decir, es como una fuerza que está empujando el límite exérico hacia la parte central y superior de la distribución natural. And I am very sorry to say, lo siento mucho, I never thought that I will see such a thing in Mexico, because you have mountains everywhere. Nunca pensé, lo siento mucho, pero nunca pensé ver esto en México. Es que fuimos a Nuevo San Juan ayer y vimos este proceso en Nuevo San Juan. Yeah. So Professor Science can explain that, what we have seen yesterday. Y lo que vimos ayer es en la Pinus eugostrobus, Pino canis, la más importante especie comercial de Michoacán y de gran parte del centro del país, se distribuye entre 2.200 y 3.000 metros más o menos. Entonces fuimos a un sitio que ha estudiado el doctor Leonel López del INIRENA, que tiene un artículo en la revista Bioforest sobre este asunto. Es un sitio de 2.200 metros donde ya se murieron masivamente 17 hectáreas de bosque entre 2010 y 2012. La División Técnica de Nuevo San Juan cortó todos los árboles, casi una matarraza, reforestó y dejó árboles que estaban vivos más o menos bien en 2010-2012, y ayer los fuimos a ver y esos árboles están muriendo. O sea, es como la diapositiva anterior, ¿verdad? Que uno deja los árboles porque están vivos y regresan 2 años después y ya se están muriendo. Lo que pasa es que se están secando el follaje por el estrés hídrico, que es el límite exérico, en la parte baja de la distribución Pseudostrophes. Maybe many of you were asking, what the heck is this Hungarian doing here? But now you see we have a common problem. Ustedes se preguntarán, ¿qué carambas hace un húngaro aquí en Morelia? Y la respuesta es, lo que pasa, tenemos en común un problema, este límite exérico. And to illustrate the seriousness of this thing, let me show this figure, which shows the frequency of drought years out of 30. 30 is the standard number of years you are using for defining climate. Usually the average of 30 years are used. This is the climate, right? Normalmente usamos periodos de 30 años para definir un clima, para tener como una promedio de la variación interanual. Se usan periodos de 30 años, y entonces aquí vemos la frecuencia de sequías en periodos de 30 años en Hungría. So, y no varía, ¿no? yeah. Well, it's general. It's very for climate. So what you see here, at present, out of 30 years, we have about 9 years of drought. Out of 30. Teníamos en 30 años teníamos 9 eventos de sequía en At the Hungría. end of the century, we'll have about 27, 28 years out of 30 being drought years. Y las proyecciones indican que en 30 años, periodos de 30 años, van a tener 27 años con sequía. So it's a huge problem we have to solve using ecology
Tenemos que and, resolver este problema usando la ecología. and there we are running into some problems like this. By ecological theory, you have these responses as a bell-shaped thing to both sides, symmetrical, right? En la teoría de ecología dice que tenemos una curva de respuesta más o menos como una curva normal, simétrica. Yeah. So what you see here on this graph is the shift of this response curve during the century. Lo que vemos ahí es el desplazamiento de la curva de respuesta a lo largo del siglo. It looks nice in theory. Se ve bonito en teoría. Yeah. So, and this is the practice. What you see here are forest inventory data, what we collected. It looks that it is not so nice. It's much more asymmetric. And what we measure is this part. This is what we can measure. So when the aridity is growing, this is for a forest aridity index. With growing aridity, the productivity, this is productivity, is linearly going down. Estos son datos observados. En el eje Y tiene productividad, en el X en aridez, a la derecha es más árido, y lo que vemos es una respuesta asimétrica. Entre más árido es, menos productividad. Son datos observados. Oh yeah. As an example, I show you one population of oak which has been transferred to differently arid sites. It's getting more dry down this way, and the height grows linearly down. And if you have different populations, you have the same response a little bit differently. So if the summer if the summer drought is increasing to the right, then the productivity is going down. And not only productivity, of course, it is also the vitality which is going down, which means insects are capitalizing on that. And this causes damages, diseases, and so on. Son datos de Quercus petrea, que es un encino de Europa que fue plantado en distintas condiciones diferentes a su origen. Las poblaciones se plantaron en un sitio diferente al sitio de origen de las poblaciones. Y vemos cuando nos vamos a la derecha, que es más árido en el eje X, hay una declinación severa del crecimiento, pero no es nada más el crecimiento, que sí, se deprime el crecimiento, pero también ver que se deprime la vitalidad, y al caer la vitalidad, el árbol es más susceptible de plagas y enfermedades. Son datos no publicados, estamos trabajando en un manuscrito de eso. Yeah. So unpublished data, as Professor Simon already said, is comparing now different populations, how they behave. And what you see here is relative productivity. So 100% means if a population is like this, that over growing aridity, it is maintaining the relative performance in a trial. It keeps his shape. The growth is different, but compared to the other, it is still keeping its shape. Look at another provenance like this one we have seen before. It shows that if the aridity is growing, it is relatively less growing than the others. Déjenme explicar rapidísimamente. Esto es una población de Polonia, de Francia, de Alemania, de Turquía, y estos son del extremo sureste de la distribución, que es Hungría. Son varias poblaciones que las juntó, y entonces mientras que algunas claramente muestran una declinación cuando las mueve uno hacia un sitio árido, otras son más estables, o sea, tienen como más plasticidad. Again, something unpublished. Sí, esto it's not manuscrito en proceso. These are theoretic graphs showing that these differences in stability over extreme conditions are existing also between species. So what you see here is the difference between broadleaf and coniferous species, and I think Professor Science has to explain that. Esto es una proyección de la curva de respuesta de dos hojosas
que es Quercus petrea y Fagus sylvatica, y 2 coníferas, que es Pinos silvestres y Picea abies, de Europa, todas de Europa, y vean cómo la respuesta al desplazamiento climático a la derecha es hacia lo árido, caliente y seco, a la izquierda es moverse hacia lo húmedo y frío. And looking at these response curves, it is understandable that if you come to European literature, you will find 100 papers about spruce dying and maybe one about fagus problems. Una manera de ver que esto parece estar correcto es que busquen en la literatura y van a encontrar 100 artículos diciendo que spruce es el Picea abies se está muriendo, mientras que no van a encontrar más que un artículo diciendo que fagus se está muriendo. Entonces, como más resiliente al cambio climático de fagus, acorde con la gráfica. Yes, we don't go into. Yes, I skip. Maybe I will take one more minute and come to a first conclusion, and after that maybe we are just talking. Yeah. So, if you have such a mortality in a stand, like here, it is a pine stand, Scots pine stand, compartment, it is very obvious that the genetic content of this population will change, right? Si ven la mortalidad de esta población, es claro que la composición genética de la población va a cambiar debido a la mortalidad diferencial. So we are again with oaks, again, which are a very difficult subject, oak. But I want to show that even in oak you can see that if the drought selection is increasing, drought selection is shown here because it's annual precipitation from 780 down to 600, and these are different stands. They have different alleles, gene variants at the same locus, right? And what you see here at the Xerix limit, where it's very dry, you have possibly nearly only one variant of this gene, which means it's without any diversity, right? And at the other story, in the moist situation, you have 2.6 alleles in average in the population. En el eje Y es polimorfismo, o sea, el número de alelos promedio por población, y en el Y tiene precipitación. Entonces vemos en los sitios secos hay 1.2 alelos en promedio y en los sitios húmedos hay mucho más. O sea, es un asunto de diversidad genética. This is another genetic locus where I show only one allele, one frequency of one genetic variant, one allele. It's the allele A. How the frequency is going down. How the frequency is going down with continentality. So it is the extreme dry situation here, and you see that the frequency is going down to 0.1, and in mild conditions, in non-continental, you have 0.4. Aquí tenemos la diversidad genética ahora en el eje Y no en el X, y en el X tiene es un índice de continentalidad. Continentalidad significa que la diferencia entre día y noche es muy grande, que es lo que ocurre en tierras interiores, mientras que lo opuesto es clima marítimo, que hay poca diferencia entre día y noche en las costas. Entonces, a la derecha es más clima continental, tierras interiores, donde los impactos climáticos son más severos. This was the theory, and now you see the practice. These are beech fagus trees, about 10 years of age. Y es un Fagus sylvatica de 10 años. This is a fagus population from Hungary. A la izquierda es de Hungría. And this is one coming from Belgium, which is a mild maritime El climate. de la derecha es un clima más marítimo, con menos contraste día y noche en Bélgica. Yeah, you see the difference. Very soon it will be diseased. Pronto habrá enfermedades. And the end of this will be this story. The plot. Esta es una parcela experimental en donde ha hecho que no hay árboles. This is a parcela in Hungary with beech. Es la parcela vacía tenía árboles silvestres. Coming from Sweden, from much
cooler and moister climate. Es una procedencia que viene de Suecia y se plantó en Hungría. En la foto izquierda. Yeah. And you see the empty. Está vacía porque se murieron todos los árboles. I could show another example to the end, and this is the fate of a maritime population in Slovenia. Slovenia is a mountainous country with a very good climate, high precipitation and low temperature. And what happened here, the snow was coming quite early in autumn. Este es Eslovenia, que es un clima muy continental y la parcela montañoso, y la parcela tenía una procedencia de padres silvestres de Francia, de un sitio marítimo, plato, de un clima marítimo. They were not used to get snow early in autumn. It was total selection. The whole population was dead. Cayó una helada en otoño temprano y mató a todas las plantas. So I think I have to come to the end now. We have about half of the pictures, but I think the most important thing is to bring the message. What is the message? First of all, adaptation to climatic condition is a genetic issue. Tengo que acabar y la cuestión es la adaptación es una cuestión genética. Yes. You have genetic differences between species regarding climatic sensitivity, and you have differences within the species. So the species are non-monolithic. You have to think about that. If you say a species name, not all are the same. O sea, mi mensaje principal es, hay diferencias genéticas entre especies en cuanto a la sensibilidad al clima, pero también dentro de especie, entre poblaciones, hay diferencia en sensibilidad al clima. So, and the end of this story is that if we want to keep the climatic change problems as low as possible, mitigate it, the best and the foremost thing is to apply assisted migration in order to utilize the selection nature has done already. So, lo que tenemos que hacer es usar Professor Steins will explain. Lo que tenemos que hacer es usar la migración asistida, que consiste, en el caso de árboles, colectar semilla en un lugar, producir planta en vivero y plantar en un lugar diferente al origen de la semilla, en un sitio en donde va a ocurrir el clima para el cual están adaptadas las especies, que en el caso de las montañas sería colectar semilla en un lugar, producir planta en vivero y plantar a mayor altitud porque el clima se está desplazando. Es lo que se tendría que hacer aprovechando lo que las fuerzas de selección ya hicieron, que es diferenciar genéticamente las poblaciones. This was, please, an intentional provocation. Y esto es una provocación intencional. Because it runs against the classic ecological and nature conservation ideas. Porque va en contra de las ideas de la conservación clásica. Think about it, argue about it, but at the end try to find out that nature is working differently from intuitive thinking. That's all. Piensen acerca de eso y consideren que la naturaleza actúa de manera diferente de las ideas intuitivas que tenemos acerca de la naturaleza. Es todo. Muchas gracias. Nos quedan 6 minutos de preguntas para no interferir a la siguiente ponencia. Aprovechen porque no todos los días tenemos a alguien de Hungría aquí. ¿Cuál era el problema principal de los árboles que se degradaban? No sé, ¿cuál es el problema principal de qué cosa? ¿Puedes levantarte, no? El problema que dijo el doctor sobre los insectos en los árboles. What was the problem of the insects attacks in the trees? It's basically, first of all, a coniferous forest problem with the insect, and mainly with bark beetles.
with the genus Ips, for instance, and similar related species. They are puncturizing the bark, coming below the bark, and making corridors along below the bark, and through this they are killing the tree because they are girdling the tree. You understand? Girdling. Es un problema típico de bosques de coníferas donde los descortezadores hacen un orificio, penetran por debajo de la corteza en el cambio y van haciendo corredores, comiéndose el cambio y van dándole la vuelta al árbol, entonces como si se hincharse el árbol y lo matan. Now, the question is, what is the relation to climate? The relation is that every conifer tree has a defense system against this type of insect attack. It is the resin. There are lots of resin channels below the bark. If you make a hole on a coniferous tree, the resin comes instantly out. There is a pressure, because there is a pressure in these resin canals. Entonces, el mecanismo de defensa contra los insectos en las coníferas es tener un sistema de canales resiníferos que conducen resina, que tienen presión de resina. Si tú haces un hoyo en un árbol, inmediatamente sale resina. It is becoming a global problem that these conifer trees are not feeling themselves well. They are still there, but the vitality is less. Pero con el cambio climático, por el estrés que produce, pierden vitalidad y la vitalidad. And as a consequence of that, the resin pressure is low. Entonces baja el nivel de presión de la resina en los canales So the resiníferos. insects can enter and kill the tree easily. And in addition, this is a byproduct of the whole thing, because the vegetation period gets longer. The insects can have more generations per year. The normal bark beetle in Central Europe, say in Germany, has one generation, and we are expecting within 20-40 years to have 3-4 generations of insects per year. Can you imagine what that means? Entonces, al bajar la presión de la resina, el insecto puede más fácilmente matar el árbol, y no solo ese problema, la baja de la presión de la resina, sino que el insecto ahora está teniendo más generaciones porque la temporada de crecimiento es más grande por el cambio climático. Entonces no va a tener una generación, va a tener más de una, y las predicciones son que van a tener 4 o 5. Tenemos tiempo para una pregunta más. Leone. Contemos si la recomendación de migración asistida la haría para situaciones de promociones forestales, o lo pensaría que tendríamos que hacer esto, tener naturales protegidas, o cómo sería esa estrategia. Do you think that assisted migration could be applied only to forests under commercial exploitation and plantations, or also to natural protected areas, conservation areas? Yes, this is a very good question. The conservationists do not like this, but they have to think about it. If they don't move their conservation areas, the material they conserve will be simply lost. This we already noticed. And a similar thing is happening to gene conservation areas. Or the conservation of forestry genes is a problem which has to be solved through assisted migration. Es muy buena pregunta que no les gusta a los conservacionistas, que tiene que ver con la conservación de individuos y de genes, para la conservación genética. So would you apply the assisted migration to the conservation areas, or not? Would you apply assisted migration to conservation areas? The question is, what are you conserving in your conservation area? When you are conserving trees, of course, it's easy to collect the seed and go elsewhere. As funnily, if it's an animal, that's even more difficult. Like Professor Science has the problem with the monarch. What to do? Depende de qué estés conservando en tu área de conservación. Si estás conservando árboles, es relativamente fácil colectar semilla, producir planta y plantar en otro lado, pero cuando son animales, bueno, como la monarca, está más complicado. Vamos a tomar una pregunta más. Chava, ¿qué es lo más común que piensas que va a pasar con los bosques? ¿Van a cambiar las especies, pero van a seguir siendo bosques? ¿O podemos llegar a escenarios donde la comunidad vegetal cambie tanto que ya no es un bosque, sino es un matorral o una pradera? ¿Crees que el cambio?
Do you think that the change is going to be as simplification of the forest because the mortality of some species and still is going to be a forest, or is going to be something different than a forest, like a short vegetation or something? Sorry to say, I think we will have shrub forest in certain areas. But this thing is changing not only nature conservation thinking, it has to change nature conservation, it has to change forestry thinking. Because up to now, foresters were interested in growing as much tree as possible, cut it and sell it. Now, I think the main thing is to maintain the ecological function of the forest, to provide water, to protect species, to protect diversity, and it is not necessarily true that it has to be the same species. It could be a different species, and it could be much less production. As long as it is a cover, it is beneficial. So it's much more important in the future to maintain the cover and the servicios instead of volume and cubic meter and dollars. Siente mucho decirle a Arnulfo que sí vamos a tener un bosque de arbustos y entonces las prioridades de conservación tienen que cambiar, en lugar de mantener las especies que están, mantener el funcionamiento del bosque, los servicios que presta de filtración de agua, de retención de suelo, tal vez con otras especies. Todo lo importante entonces ahora es mantener la función de la cobertura vegetal. Entonces la central es tener una cobertura vegetal. We have run out of time. So, como hay preguntas, Gerardo, por allá hay otra, lo que les podemos proponer es, siento mucho por el siguiente ponente, de quitarle un poco de audiencia. Si tiene una pregunta, nos podemos salir e ir a la sala de directores con el doctor y responder 10-15 minutos de preguntas. Me apena mucho. ¿Quién es el siguiente ponente? Disculpe, doctor. Entonces, si hay interesados, por favor nos salimos y vamos a la sala de directores, que la tenemos apartada. Yo agradezco mucho al doctor Chava que tuvo la amabilidad de aceptar la invitación a Morelia.